Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Ser Libre. El día de hoy vamos a tocar un tema diferente. Me presento nuevamente, mi nombre es Gilberto Gardea, su humilde servidor, y pues nada más, vamos a darle comienzo. Esperemos si les vaya a ir gustando todo este contenido que vamos a irles compartiendo poco a poco. El día de hoy tenemos una invitada también muy especial. Preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camila Martínez, soy consejera aquí en Instituto Ser Libre, al igual que mi compañero, y prestamos servicio también aquí. Perfecto. El día de hoy a mí me gustaría que nos platicaras un poco, Camila, de pues el tema que tú ya traes como que un poquito más pues estudiadito, no sé cómo lo quieras llamar. Yo la verdad en este tema sí no te puedo decir como que conozco muchas cosas, así que pues vamos a ver qué sale, ¿verdad? Nada más así tú allá me vas nutriendo de lo que tú vayas sabiendo y cualquier otro tipo de cosa, pues si le podemos meter más sazón, pues chido. Eh, Cuéntame tú aquí qué rol haces, qué llevas, cuéntame un poco de ti. Bueno, yo fui huésped dentro de Ser Libre hace 5 años. Hace 5 años llegué aquí. Fue una decisión, le llamamos cuando llegas por tu propio pie, que en mi caso yo digo, obviamente me trajo Dios. Al día de hoy soy consejera, servidora, tengo el servicio con algunas de las compañeras, tanto de las que están dentro como de las que ya egresaron como madrina. Y es un trabajo constante, no diario, ¿verdad? Porque a veces no se puede, pero sin embargo ha sido un trabajo constante de 5 años a la fecha. Entonces, dentro de lo que veíamos con nuestros compañeros, lo que ellos nos solicitaban es cómo fue tu llegada y cómo es lo que estás haciendo al día de hoy, cómo mantenerte. Entonces, te puedo decir que yo soy una enferma emocional. Mi problema también fue la adicción tanto a una bebida como a una sustancia psicoactiva. Pero sin embargo, si me voy más para atrás, como veían en el capítulo anterior, ha sido también el abuso en cuestión de comida. Son diversas adicciones y al día de hoy lo que trabajo es la parte emocional. Muy bien, perfecto. No, pues sí, ahorita escuchándote, pues la verdad, 5 años, pues se escuchan fácil, como aquí decimos, como muchas personas también a lo mejor lo pueden percibir, pero la verdad sí es una lucha constante, en la cual, pues año con año, mes con mes, semana tras semana, día tras día, pues la verdad uno lucha constantemente con todos sus fantasmas, con todas las batallas que lleva internamente, como tú lo comentabas, inclusive ya desde la infancia, que ahorita va a ser uno de los temas o algo relacionado con lo que nos vas a compartir. Me gustaría, ahorita que acabas de tocar ese tema de lo que nos solicitaron los compañeros, ¿cómo ha sido para ti, nada más como que para ir iniciando así en breve, cómo ha sido para ti lo que ha sido tu proceso dentro de, eh, en tu tiempo en el que estuviste aquí interna en Ser Libre, a el momento en el que tú egresas y pues en ese proceso de adaptación que también lo veíamos ahorita en una de las preguntas que nos hacía una de las compañeras, que personalmente a mí se me hace como que es un buen tema que, pues así si tú quieres breve o como gustes, pues nos puedas compartir desde tu percepción personal. Bueno, como te lo mencionaba ahorita, hace 5 años yo no sabía absolutamente nada acerca del programa, era muy ignorante en cuestión de instituciones, en cuestión de la ayuda que se le podría dar. Tengo familiares que también tienen la enfermedad de la adicción, sin embargo fue un proceso muy diferente al que yo llevé, ¿verdad? Al momento de llegar yo aquí a Ser Libre, te digo, venía completamente en blanco. Y recuerdo que las primeras preguntas que le hice a mi padrino dentro de la que ahora llamamos consejería fue cómo me iban a ayudar a dejar de sustanciarme y de beber de la manera que lo hacía. Entonces recuerdo mucho que ese día me dijo, lo que menos te voy a enseñar va a ser eso. Entonces yo me quedé, dije, ¿cómo?
ya después, conforme fui pasando a las juntas, conforme fui escuchando y todo, me di cuenta que realmente el problema, por así decirlo, radicaba en una raíz emocional, en todo aquello que no se ha dicho, que no se ha trabajado. Entonces fue el empezar a conocer a Camila dentro de un proceso fuera de las sustancias, fuera de la bebida, fuera de todo el entorno que obviamente me rodeaba, tanto en familia, tanto como en amistades que no eran 100% sanas, ¿verdad? Entonces fue un proceso difícil, ¿por qué? Porque al empezar a conocerte empiezas a entrar en un estado vulnerable, en ver las cosas desde un dolor obviamente emocional. Entonces, mi estancia como huésped fue, te digo, fue de muchos aprendizajes al día de hoy todavía, pero venía completamente en blanco. Entonces, el empezar a escuchar a los compañeros, el empezar a escuchar a los padrinos de experiencia o compañeros militantes, como lo decías tú en el episodio anterior, era decir, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero llegar a ese punto de venir y compartirles y decirles, ¿saben qué, muchachos? Sí se puede, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y dentro del proceso, ahorita que mencionabas tú, te vas dando cuenta del trasfondo emocional, que empiezas desde un resentimiento, empiezas desde el por qué no encajo a veces incluso con mi familia, por qué me es tan difícil llevar una convivencia sana. Y de ahí se detonan el por qué prefería Camila el irse a una fiesta, el irse con los comparsas, como los llamamos aquí, el irse a todos lados menos estar en casa. ¿Por qué? Porque ahí radicaba varias fuentes del dolor emocional, que era el no estar a gusto incluso con tus seres queridos, ¿verdad? Que son cosas que dentro, te digo, dentro de mi estancia fui trabajando y al día de hoy todavía. Entonces, en aquellas 24 horas era completamente nuevo escuchar una tribuna y yo decía, ¿qué pasa? Y te das cuenta que, por decir, trabajas duelos. En mi caso personal fue trabajar el duelo de la pérdida de mi abuela materna, el trabajar abandonos, como fue años de no estar con mi papá, el trabajar ira, el estar enojada con mi mamá, incluso hasta las envidias con tus mismos seres queridos, el por qué a mi hermano sí le dan la atención que en su momento yo quería, ¿verdad? Y son cosas que vas trabajando dentro de y te das cuenta que todas ese tipo de cosas que a veces minimizamos son las que buscaba evadir dentro de una sustancia, dentro de una persona, dentro de una bebida. Ya al día de hoy son cosas que se siguen tocando, que sigo trabajando. ¿Por qué? Porque algo que también nos pasa es que hablamos, como decías en el episodio anterior, a la recaída y la englobamos a la recaída física, el que el compañero o compañero ya volvió a sustanciarse, ya volvió a beber, pero antes de hay unas alarmas que son la recaída espiritual y la recaída emocional. De hecho, una recaída emocional la puedes tener incluso dentro de, a mí me pasó, donde empiezas a poner en duda, ¿va a funcionar esto? ¿No va a funcionar? ¿Qué voy a hacer? Si la voy a armar, voy a seguir de pie, me voy a caer. Todas ese tipo de dudas son las mismas que vas trabajando dentro de. Y dentro de estos 5 años, como mencionas tú, a veces es muy fácil decirlo, por decir yo me fijo, y sin quedar bien y mucho menos, ¿verdad? Pero me fijo en mi padrino, que es el padrino ya todos los años que tiene, pero hay más compañeros militantes que tienen 8, que tienen 10, que tienen 15, y dices tú, wow, o sea, ¿cómo le hacen? Pero realmente es un trabajo constante al día de hoy. Sí, pues más que nada, también fíjate, ahorita que decías, bueno, algo de lo que decías, siento la parte en la cual cuando llegamos al paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que no era más que como aquí nos dicen, ¿verdad? O sea, no era más que un síntoma el drogarnos, el sustanciarnos, etcétera. Y
porque realmente la enfermedad ya venía siendo arrastrada desde pues años atrás, me explico, desde todas esas heridas de las cuales ahorita nos haces mención. Y es muy real, yo muchas de las veces, ignorante también en el tema, llegué a pensar que mi problema antes de llegar aquí, porque en mi caso personal fue, como vulgarmente lo llamamos, en contra de mi voluntad, fue por petición de mi madre, y yo pensaba que al llegar a uno de estos lugares simplemente iba a ser como que el que me hicieran entrar en una abstinencia en el cual a mí me hicieran evitar el sustanciarme y nada más. Yo nunca pensé que iba a ser como que llegar, trabajar esas áreas de las cuales ahorita nos hablaste y pues no sé, o sea, realmente yo me he dado cuenta con el tiempo que es ahí donde te das cuenta que hay muchas cosas que te llevan y te dirigen a llegar a ese punto en el cual tú decides eh, tomar una fuga, como lo viene siendo el meterte sustancias al cuerpo para evadir ciertas realidades en las cuales pues evidentemente no estás a gusto por X o Y. Y a mí me gustaría que, por decir, tú nos fueras contando eh, pues algo de lo que tú traes preparado, de lo que viene siendo tu tema, o ya me adelanté. Ah, bueno, total. Si quieres vamos a seguir platicando de otro tipo de cosas, no hay falla, de todos modos esto es naturalito, no hay problema, no hay pex. Bueno, a mí me gustaría entonces que me llegaras a contar, por favor, cómo ha sido, qué es para ti lo más difícil, para Camila, desde su punto personal, qué es lo más difícil con lo que tú has, ¿qué es lo que a ti más se te ha complicado en sobriedad, ya estando afuera? Porque bien sabemos, y como tú ahorita lo mencionaste, o sea, dentro de, claro que hay recaídas emocionales, siento la parte que la mayoría de los compañeros las hemos vivido, ya sea adentro, muchas de las veces llegamos pues muertos o desvividos, espiritualmente, emocionalmente, que a lo mejor por toda esa evasión, con toda esa sustancia en el mundo de afuera, como aquí lo llamamos, no lo notamos. Pero, ¿qué ha sido para Camila lo que realmente, con lo que tú digas, sí, chingado, o sea, esto me ha puesto a mí, conmigo misma, el sentarme a platicar con Camila, el cuestionarme y decir, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? ¿Le doy para atrás o no le doy para atrás? ¿Va a valer la pena o no va a valer la pena? O sea, ¿qué es lo que realmente te ha hecho a ti tambalear? Fíjate que lo escuchaba en el episodio anterior con mi madrina Lupita y es las dependencias. El ser codependiente, el darme cuenta yo, Camila, cómo puedo llegar a generar una codependencia con una persona y que realmente es lo que te hace tambalear, como dices tú, o sea, en los momentos que tengo para platicar, porque para empezar ese momento es difícil, ¿eh? El empezar a platicar con Camila y el conocerla y el decirle, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que no está funcionando, qué es lo que necesitamos hacer, porque al final del día, y tú lo decías en el episodio anterior, al final del día eres tú la que va a caminar contigo misma siempre, ¿verdad? Y esa es la manera en la que yo buscaba fugarme, a través de otra persona. Y no nada más fue dentro de un tratamiento, cuando fui huésped, cuando salí hace ciertas 24 horas. No, era desde estando en una actividad, era, como lo decías tú, o sea, yéndonos más atrás, era desde con los amiguitos que quería siempre estar, o sea, eran esas fugas en las que querías evadir todo lo demás que pasaba. Entonces, algo que pasa muy a menudo, y lo decías tú la vez anterior, no es cuestión de tiempo, ¿sí? Eh, porque te puedo decir que yo salí antes del tiempo que normalmente hay. Entonces no es vanagloria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un punto muy importante que nosotros a veces ignoramos, el ego. El ego es aquel que no te deja avanzar. Yo me he dado cuenta en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque el ego no me deja aceptar de que sabes que tengo un problema, sabes que necesito ayuda, no sé cómo trabajar esto o a lo mejor tengo noción, pero sin embargo me da miedo trabajarlo. ¿Por qué?
porque qué van a decir los demás, van a escuchar, van a ver que no soy tan fuerte como aparento serlo. Todo ese tipo de cosas son las que en su momento a Camila la han hecho tambalear. Cuando me tocó el servicio de estar fuera, que fue cuando egresé de aquí, regalándote más de mí, y yo vengo de una familia donde hay adicción, ¿sí? Soy hija de un papá, al igual que yo, con abuso en la bebida y en las sustancias, mi mamá en cuestión de bebidas, entonces es un entorno, si tú quieres, muy tóxico. Pero sin embargo, algo que a mí se me quedó muy marcado dentro de mi proceso fue el que viene a realizar un tratamiento eres tú, el que realmente quiere cambiar eres tú. Al día de hoy te puedo decir que todo se basa en decisiones. Es una decisión el si tú vas y visitas a tus viejas amistades, es una decisión si tú vas y compras una bebida, es una decisión si tú vas y compras sustancia, es una decisión si tú no vienes y te trabajas, como en su momento me llegó a pasar. Todo es cuestión de decisiones tuyas, obviamente, ¿verdad? Y es ahí donde radica el empezar a tambalearte y decir, te lo dijeron una vez, no hay culpables, hay responsables. Entonces, algo que te puedo decir que a mí me ayudó mucho, y lo decías tú en el episodio anterior, es el quedarme dentro de la agrupación, ahora sí que recién desempaquetada, ¿verdad? Sí vivía con mis papás, bueno, con mi mamá y con mi hermano, venía, me quedaba ciertos días hasta que pues sí, o sea, decidí, vaya, hablar con mis padrinos y decir, ¿saben qué? Me quiero quedar un tiempo aquí y todo. Y fue la manera que me quedé aquí en el grupo. ¿Por qué? Porque el entorno en donde yo vivo, que es un rancho, es muy tóxico en ese sentido. Entonces, tú no puedes regresar al lugar donde te enfermaste. Fue algo que escuché y me hizo mucho sentido y es cierto. ¿Por qué? Porque el común denominador es ese. Vas, empiezas otra vez a recordar los viejos tiempos, empiezas a de que, oye, ¿te acuerdas esto? ¿Te acuerdas de lo otro? Y ya cuando menos lo piensas, ya estás otra vez con todos los mismos juicios y actitudes, con todos tus comportamientos, y es cuestión de segundos para tú tomar la decisión de, ¿sabes qué? Entro en confianza otra vez, o formo parte de, y ya, bebes. Entonces, algo que a mí me funcionó después de mi proceso fue el quedarme aquí. De hecho, lo vimos en la consejería. Lo más viable o lo más recomendable es, obviamente ya terminaste tu estancia, pero es el empezar a ir a tus servicios, pero el quedarte aquí, el buscar un equilibrio para no estar tanto allá, pero también para irte adaptando a todas estas cuestiones. Yo, como varias compañías de aquí lo saben, o sea, trabajo ahora sí que en lo que yo estudié, entonces es en los momentos en los que yo salgo del trabajo vengo, y algo que ha funcionado también ha sido la terapia ocupacional. Sí, muy real eso. Yo siento la parte que también a mí es algo que pues me ha funcionado demasiado. La terapia ocupacional creo que es algo, porque la cabeza de uno corre pues a 1000 por hora. La verdad, siempre como que uno ocupa, siempre estar haciendo algo. Pero bueno, ahora sí me gustaría que a mí, Camila, me hablaras un poco el tema ahora sí del cual íbamos a hablar, porque ahora sí ya es momento. Este, Muy padre y todo, pero ¿cuál era el tema del que me ibas a compartir? De las heridas Heridas. de la infancia. Heridas de la infancia, compadre. Un aplauso. Así que, pues, cuéntame un poco de esas heridas de la infancia. No sé si haya algún número de heridas, no sé cuáles sean, que nos puedas tú como que especificar. No sé si quieras resumirlas en las más importantes, que yo supongo y sé que todas son importantes, evidentemente, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son las que a ti
te llegan a hacer mucho énfasis, que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo realmente me doy cuenta que siempre, o a mí me han hecho saber ciertas cosas, estas heridas. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, contestando tu pregunta, son 5 heridas, que son la herida del abandono, la del rechazo, traición, injusticia y se me fue la otra, la tenía en mente. Ahorita lo recuerdo, no te apures. Pero porque obviamente pues estas son las que me vienen a la cabeza y te lo comentaba antes de que iniciáramos esto, todo ser humano tenemos las 5 heridas, ¿verdad? Pero siempre hay unas que se potencializan más, ya sea una o dos. Yo en mi caso personal, yo siempre viví con la idea de que mi herida más marcada era la herida del abandono, por los años que te digo que no estuvo mi papá conmigo, por cuestiones por lo que haya sido, ¿verdad? Yo sentía muy marcada la herida del abandono. Dentro del taller que realizamos, dentro del libro que nos proporcionaron, el empezar ahora sí que, como nos dicen aquí, ¿verdad? Leer, empaparte y todo, te das cuenta que yo me di cuenta que las heridas más marcadas que tengo es la de la traición y la del rechazo. Porque incluso las heridas, era algo que yo desconocía, se ven Este podcast tiene fuego. en el cuerpo, ¿sí? En la forma de tu cuerpo. ¿Cómo? Sí, por decir, es algo que me quedó muy marcado y ahorita lo traigo aquí. En la herida de la traición, Ajá. el cuerpo de la mujer se ve con las caderas anchas. Ajá. Y en el hombre, si no mal recuerdo, es como que con la espalda. Se te ensancha, no enancha, no sé cómo se diga, Ajá. ciertas partes de tu cuerpo. Hay otras, por decir, en la del rechazo, donde son cuerpos amorfos, algo así. Digo, es algo que yo desconocía completamente y el Sí. empezar a leer, o sea, porque en ese libro que nos proporcionaron incluso vienen los dibujos y yo me quedé, dije, wow. Entonces, en la herida que a mí más como que me hizo clic es porque en los síntomas a nivel emocional viene la parte del masoquista. ¿Qué es la persona masoquista? Es la que sabe su dolor, pero sin embargo, pues busca seguir como... Sufriendo. Ajá. Y si yo estoy con una persona, dame incluso tus cargas emocionales. O sea, yo me hago cargo de eso, no para ignorar las mías, ¿verdad? Entonces, incluso aunque tú veas que no es algo sano, entre consciente o inconscientemente lo sigues haciendo, o sea, sigues buscando ese entorno masoquista para seguir tú como que alimentando esa herida. Dentro de la forma que viene de tratar estas heridas es precisamente primero conocerlas, primero decir, Camila, no, sí, o sea, realmente es la herida de la traición, realmente es la herida del rechazo, de la injusticia, del abandono. Entonces, ya cuando yo conozca esa herida, ya es en base a lo que voy a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de hecho nos lo dicen aquí dentro del programa, dentro de lo que vamos aprendiendo cuando somos huéspedes. Tienes que sanar, pero tienes que sanar desde el fondo. O sea, tú lo mejor que nadie lo conoces dentro de tu carrera. No puedes curar una herida nada más por encima. ¿Por qué? Porque se va a seguir infectando. Entonces, en lugar de curarla, pues al rato va a ser contraproducente, ¿no? O sea, Claro. vas a incluso a tener que cortar la parte y se hace todo Una infección. Así es. Entonces es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo emocional. Todas esas heridas que tú no curas, que tú no vas sanando, que tú no vas limpiando, se convierten en una infección muy grande. Entonces de ahí se desprenden yo Camila que sea codependiente, el que depende emocionalmente de las personas, el que busque siempre validación de alguien más. ¿Por qué? Porque a lo largo ahora sí que de mis 27 años he buscado esa parte, ¿no? La validación que viene al trasfondo que hablábamos a un inicio.
que es desde una infancia. Entonces, mi madrina lo explicaba anteriormente, el entorno en el que tú creces, cuando todas las familias somos disfuncionales. Y hay quienes se refugian en una bebida, una sustancia, hay quienes se refugian en una persona, hay quienes se refugian en la comida, o hay quienes, como en mi caso, se refugian en todas las anteriores, a lo mejor no al mismo tiempo, pero es en base a eso, y no lo conocí hasta que empecé a trabajarlo aquí. Lo de las heridas lo empezamos apenas el año pasado, Ujú. ¿sí? Y Sí, fue que el curso, ¿no? sí. Algo así. Y es algo que todavía al día de hoy te digo, es un tema muy extenso, pero que sin embargo a lo que nos decían los compañeros, ¿cómo le haces tú al día de hoy que estás afuera? ¿Cómo le haces para mantenerte? Es precisamente seguir empapándote porque sí, obviamente la base de nosotros es el programa, pero tenemos las terapias de desarrollo humano que son los talleres, pero también hay otros más talleres en los que dices tú, o sea, wow, o sea, mi adicción, mis síntomas eran la bebida y la sustancia, pero realmente mi enfermedad viene de muchísimo más atrás. Sí, o sea, realmente creada y muchas hasta de las veces ya vienes con una predisposición genética, ¿me explico? Porque, pues naturalmente, si tu papá, si tu mamá, inclusive si los abuelos, los hermanos, los tíos, etcétera, vienen rondando o estando en esa condición eh, que viene siendo lo del llevar una adicción, pues evidentemente uno está ya como que con más probabilidad. Claro, al final del día es como tú lo dices, que uno es dueño de sus propias decisiones, ya no hay culpables, siempre uno tiene que hacerse responsable, porque creo que ahí es también donde empieza la parte como que evolutiva, emocional de uno mismo, en el cual tú mismo empiezas a ti a decirte, ¿sabes qué? Ok, pues me he venido haciendo güey un chorro de tiempo, pero creo que hasta aquí llega y es momento de hacerme o tomar las cosas como las debo de tomar, porque si no, no voy a crecer, si no, ahí me voy a quedar. Nunca voy a evolucionar realmente, por eso muchas de las veces empieza a crearse esa frustración y todo ese tipo de cosas. En mi caso personal a mí sí me ha pasado. Yo también todavía he batallado mucho con lo que viene siendo, por decir, el defecto de lo que viene siendo la ira. Y muchas de las veces platicando yo con mi padrino sí me ha dicho, incontables veces. Ahorita referente como que a esa herida de la cual nos hablabas un poco, yo encuentro ahí también mucha similitud. eh, no sé si lo pueda compaginar bien, pero encuentro mucha similitud también en algo de cosas que yo también viví en mi pasado, ¿sí me explico? Yo también por decir, es el batallar en encontrar esa parte, por qué siempre mi persona estaba enojada o está enojada con el mundo exterior. ¿Por qué con todos quieres pelear? ¿Por qué en todo encuentras frustración o batallas en socializar, en compaginar, etcétera? Y muchas de las veces es porque vienes arrastrando un trauma o una herida bien cabrona. O sea, desde la infancia, me explico, en donde esa parte como que cognitiva no estaba ni siquiera desarrollada para que tú en ese entonces lo pudieras entender. Lo tuviste que entender de otra manera, pero ya muy a futuro, me explico. Pero en ese momento, ¿cómo tú le explicas? Pues a un morro, me explico, pues de esa edad, lo que está pasando. Muchas de las veces siento la parte que muchas personas se la pasan o crecen con esas heridas y ni siquiera nos damos cuenta. Por decir nosotros, porque llegamos aquí, a un lugar como estos. Y no porque nada más en un lugar como estos las detectes. O sea, hay muchos lugares en donde lo puedes detectar, ¿verdad? Pero creo que sí es esencial para poder darte a ti mismo y a tu persona más que nada como que entendimiento de por qué y de dónde actúas de cierta manera que hace que, o sea, inconscientemente reacciones de cierta manera y la llevas a la acción o inconscientemente, vaya.
No sé si quieras hablarnos de otra herida. Es la herida del rechazo, te digo. ¿Por qué? Porque a veces ahorita a la edad adulta dices, ¿por qué? No sé si te ha pasado, pero a veces te quedas pensando, ¿por qué siempre necesito la validación, ya sea en el trabajo, ya sea incluso dentro de aquí de la agrupación, con los amigos, con la pareja, con infinidad de personas, ¿verdad? Y empiezas a estudiar esta parte y dices, ah, ok, o sea, es una validación que en su momento obviamente no tuviste. Y es lo que nos pasa regresando al tema inicial, principal, de cómo vas logrando el mantenerte después de un proceso, ahora sí que en el mundo de afuera, como lo mencionamos, es a base de trabajar tus juicios y actitudes, que es algo que a mí me cuesta mucho al día de hoy. ¿Por qué? Porque la Claro. naturaleza de nosotros es ser ingobernable. Entonces, Hasta los si me huesos. dices negro, yo te voy a decir es blanco. O por qué tiene que ser negro, o por qué tiene que pasar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo veo así, ¿verdad? No sé si me equivoqué. Al tú entrar en un momento vulnerable, vas a buscar de una y mil maneras la forma de no sentirte así, de no empezar a sentirte acomplejado, de no empezar a sentirte menos que alguien. Y todo eso viene obviamente de estas heridas. ¿Por qué? Porque cuando salimos buscamos nuevamente la validación. Y es algo muy importante para los compañeros que preguntaban cómo le hacían o cómo le hacemos o no sé. A mí me hacía mucho ruido cuando me decían redes sociales. Y yo, no, no pasa nada. No, sí, sí pasa. Hasta eso tienes que saber usarlo. Y yo decía, no, pero, o sea, ¿qué más da si me meto, si veo, si... Empiezas a entrar en un comportamiento tan obsesivo que para lo que realmente es una red social, lo empiezas a usar de otra manera y empiezan las comparaciones y dices, ah, ok, por esto. Entonces te das cuenta que las redes sociales obviamente lo único que hacen es, la mayoría de las veces que te ayudan es nada más para ponerte mal. Sí, sí. El ir a entornos donde sabes bien que no están bien las cosas y volvemos al tema de las decisiones. Es porque si yo sé que estos comparsas de cierta manera me hacen daño o no son buenos para mí, ¿por qué los sigo buscando? Porque es mi inconsciente nuevamente buscando la validación de, si a mí me dicen algo que no me gusta aquí, voy a buscar quién me diga lo que realmente quiero escuchar, aunque en el fondo tú sepas que las cosas no son así, ¿verdad? Era un tema que hablaba hace tiempo con una de las compañeras y es, por más que tú busques que te digan lo que quieres escuchar, en el fondo tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, al ir conociendo las heridas, o sea, si te soy muy honesta, yo me quedé así como que, wow. O sea, te vas, te vas dando cuenta, perdón, de muchos comportamientos, de muchos juicios, de muchas actitudes, de incluso hasta detonantes obsesivos que llegas, yo soy obsesiva a más no poder, entonces es porque incluso hasta desprenderme no sé, de una blusa, de unos zapatos, ¿por qué me cuesta tanto? Si me cuesta con algo material, o sea, imagínate con una persona. En la actividad había cosas que yo sabía que no eran buenas, pero sin embargo estaban. Dentro del proceso de huésped también decía, es que ¿por qué me cuesta tanto derrotarme de aquello? ¿Por qué? Porque es algo que de cierta manera te hace sentir seguro. Entonces, es muy fácil al momento de tú dejar una sustancia y una bebida, el ahora depender al 100% de una persona. Incluso empiezas a generar codependencia con tus guías, con tus consejeros, con tus padrinos. Y cuando dentro de un proceso, o sea, incluso con la pareja que en su momento dado tengas, empieza esa codependencia, empieza ese lado enfermizo hasta que vas y lees y dices, ok, es que realmente lo que busco es a mi papá, lo que busco es a mi mamá, lo que busco es la validación de, lo que ahora quiero es sentirme aceptada. ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar esa aceptación porque mi herida todavía no está trabajada. Ujú. Mi herida todavía está
O sea, es como esas, yo lo veía cuando vivía mi abuela materna en ella era diabética y le salían Heridas. úlceras, ajá, físicas, y por más que ella las quisiera ocultar para no dar lata, como ella decía, cosas así, brotaban. Entonces ya era nada más cuestión de que le hicieran un pequeño apretón y empezaba a salir todo. Es lo mismo que pasa con las heridas emocionales. Necesitas alguna fisura de lo que hoy te haga ruido en la adultez, es porque viene obviamente de algo muy, muy atrás. Entonces yo lo veo así, la fisura que te hacen en el presente es para que abras la herida que traes desde la infancia, desde la edad que tú te acuerdes, 5 años, 3 años o a lo mejor más grande. Es un mundo, es no complejo, pero sí es muy extenso el trabajar, el hablar acerca de las heridas de la infancia. Sí, porque, o sea, es una proyección bien cabrona, ¿verdad? La que tú, estando ya o sea, de adulto, pues emites. O sea, muchas de las cosas realmente, ya profundizando, sí es de ahí de donde vienen. Y la verdad, muchas de las veces vamos como que con una venda en los ojos y todo lo que vamos proyectando no tenemos ni idea de dónde vienen. Pero vienen desde ese trasfondo. O sea, y es un fondo bien, bien cabrón, bien, bien profundo, que la verdad, una vez escuché, o sea, que dentro del espiritualismo y todo ese rollo, o sea, es no nada más como que querer estar en luz siempre, o sea, sino también es profundizar y meterte en la oscuridad, conocerla, conocerte ahí y decir, y te vas a espantar, o sea, y vas a decir, hijo de su madre, o sea, está cabrón este rollo. Aquí es donde no me gusto, aquí es donde me da miedo estar, aquí es donde me da pavor, como conocer a esa parte, en mi caso personal, o sea, conocer a ese Gilberto en esa oscuridad, ahí es donde dices, calmado, y te haces para atrás, le sacateas, etcétera, pero pues hay que aprender a convivir. Es como el yin yang, ¿verdad? O sea, la oscuridad en la luz y la luz en la oscuridad. Pero la verdad, pues aquí superficialmente, pues sí se escucha fácil, pero es un arduo trabajo. O sea, no es como que te lo chutes por decirse dentro de, uno piensa, nah, pues ya con ciertos 24 aquí adentro la voy a armar. Allá con tantos meses la voy a armar y ya voy a salir y bien chingón, así, nuevecito de paquete y otro voy así renovado. Y la neta es que no. La neta es que es el comienzo. O sea, realmente cuando sales es realmente a lo que ahora sí te vas a enfrentar ya sin alguien que te esté procurando, ya sin alguien que te esté, o sea, en el contexto de las 24 horas, ya es tú contigo mismo con quien vas a estar. Es tú mismo platicando sobre ti y la neta es una batalla cabrona, pero también es muy chingona. Cuando decides como que eh, navegar en ese mar porque también está lleno de posibilidades y de muchas posibilidades y evolución muy, muy chingona. Porque yo desde mi punto de vista sí me he dado cuenta y por hoy sí digo así como que, Simón, o sea, está cabrón, pero también está padre. O sea, el poderte aventurar y conocer esa parte que realmente tú en sustancia o tú en sufrimiento, inclusive antes de sustanciarte, desde el fondo siempre anhelaste, o sea, siempre dijiste, ¿sabes qué? Yo un día quiero hacer las cosas bien, yo un día quiero conocer esta parte, porque es la naturaleza humana siempre, o sea, como que el cuestionarse, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde? Y todo eso. Pero bueno, pues por hoy vamos a dejar este tema hasta aquí. Ya después eventualmente vamos a ir hablando un poco más de las otras heridas. Yo te agradezco por estar aquí en esta sesión con nosotros, todo lo que nos compartiste y las dudas que les resolviste. Y pues yo también quisiera decir que no es como que no las sepamos, ¿verdad? Para los que nos escuchen, obviamente todo esto es desde una opinión personal, lo que nosotros como eh, personas que llevamos nuestro mantenimiento emocional, espiritual y todo lo que conlleva, pues lo estamos sobrellevando, ¿verdad? Más que nada, a quien le pueda servir chido y a quien no, pues Dios lo bendiga. No sé si gustes decir algo ya para como que ir despidiendo este episodio.
No, gracias por la oportunidad. Sí, como dices tú, son temas muy, muy largos en los cuales pues mucho. Pero lo único que me gustaría agregar es que a veces los juicios inician desde nosotros. Al entrar aquí era algo que me pasaba mucho, pero sin embargo no puedes conocer la luz si no conoces tu oscuridad. Eso sí es algo ¡Pum! muy, muy Es lo que iba a cierto. decir ahorita yo también, la neta se me fue el avión. Sin embargo, te puedo decir que sí se puede. Hace 5 años pasaban muchísimas cosas y ahorita hay oportunidades tanto en el trabajo, hay oportunidades dentro de aquí, es cosas que yo en mi vida imaginé hoy se están cristalizando. Entonces es para los compañeros que nos escuchan, si están atravesando todavía fuera de, no han tenido un proceso, a todos nos da miedo, y a los que acaban de salir pues se les puede decir que sí se puede. Es trabajo, sí, es responsabilizarte tú de tu persona, sí, es muy bonito decirlo, pero ya al momento de aplicarlo está muy difícil. Está Pero sin cabrón. embargo, aquí en el instituto siempre es algo que me queda claro de que nunca te dejan caer. Entonces, formar almas inquebrantables, ya te lo robé, es el lema de nosotros. Y pues muchas gracias por la oportunidad, espero y hayan más temas próximamente. Claro que sí, pues no, pues nada más, gracias a ti por haber asistido el día de hoy a compartirnos lo que nos compartiste. Y pues también, o sea, qué chingón lo que dices de si hay alguien que nos llegase a escuchar o las personas mismas que, aunque no estén pasando por un proceso adictivo, el hacerles saber, o sea, de que así se arma. La neta, todos nosotros estuvimos en fondos de sufrimiento, cada quien en el suyo, pero siempre van a ser muy similares, ¿verdad? Porque es en ese estado en el que caes, pues en el que crees que no vas a poder, pero si se arma, banda, la neta, esto está chingón. Lo más difícil es comenzar, como dicen, ¿verdad? Ya después todo lo que se venga, pues es lo que Dios quiera que se venga. Y pues es nada más de llevar y ser, ¿cómo se dice? Resiliente. Y pues nada más, vamos a finalizar este capítulo y pues gracias por habernos escuchado, por habernos visualizado y pues nada más, Instituto Ser Libre, formando almas inquebrantables, ya se la saben. Bye.